Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Muchas personas me han preguntado que si es difícil vivir en un país predominantemente católico como musulmán. Me han preguntado si es difícil la conversión o vaya, cómo fue que me convertí en musulmán. Vamos a contestar estas incógnitas en este video. Mi nombre es Leonardo y soy un musulmán en México. Bueno, pues antes de llegar al tema de cómo fue que me convertí al Islam, les platico un poco sobre mi vida pasada. La realidad es que cuando yo tenía aproximadamente entre 15 y 16 años, me volví una persona agnóstica, ateo militante. Me gustaba mucho debatir sobre cuestiones de religión, pero era un ateo que le gustaba informarse, me gustaba leer. Leí libros desde Alexander Oparin, El origen de la vida, El origen de las especies de Charles Darwin, Evolución, Selección natural, Cosmos, Richard Dawkins, Stephen Hawking. Todo ese tipo de libros, vaya, los pilares, por así mencionarlos, del ateísmo. Me gustaba mucho la filosofía, pero filosofía del estilo de Friedrich Nietzsche, Nicolás Maquiavelo. Entonces la verdad es que me volví una persona un poco pesada en el aspecto de la religión. No aceptaba que otras personas creyeran, siempre quería estar debatiendo. La verdad es que lo puedo aceptar. Decaí en un ateo grosero, ¿no? Por así mencionarlo. Entro yo al ejército a la edad de 21 años, entre 20 y 21 años. Ahí conozco a el cabo Cuauhtémoc, que lo voy a mencionar, espero no se moleste. Le solicité unos libros, en aquel entonces me prestó unos libros, eran sobre... Mi interés era originalmente el libro de Mi lucha de Adolf Hitler, pero él me los prestó de manera digital. Buscándolos en mi computadora me percato que dentro de la carpeta venía un Corán. Voy a hacer un paréntesis aquí. Mi principal punto para no creer en la religión, en este caso la religión que es predominante en México, que es el catolicismo, mi pregunta era: ¿por qué no existen más libros que hablen sobre Jesús? ¿Por qué no existen más libros que hablen sobre Adán, Moisés, Noé, la paz sea con todos ellos? Entonces, volviendo al tema, me encuentro yo con la carta, veo el Corán en un libro digital. Abro cualquier página, selecciono una página y me encuentro con que una de las suras del Corán, que es un capítulo, tiene el nombre de María. Ya empezando a leer, empiezo a ver nombres relacionados: Moisés, Noé, Jesús, hijo de María, y digo, a ver, algo no está cuadrándome, porque todo mundo tenemos entendido en América Latina que Alá es otro Dios totalmente distinto. Quiero que tomen algo en cuenta: Alá solamente es la traducción en árabe de Dios. Así como la traducción de Dios al inglés es God, en árabe es Allah. Entonces todo mundo hacemos oraciones para el mismo Dios, todo mundo pedimos al mismo Dios. Entonces me doy cuenta que sí hay más libros que hablen de los profetas, de la historia de Dios. Tenemos la Torá de los judíos, el Evangelio como tal y el Corán de nosotros los musulmanes. Entonces, para mí esto es una sorpresa, es una revelación como tal. La verdad es que muchas personas podrían decir: ¿y ya con eso fue suficiente para...? Cuando uno empieza a investigar la vida de nuestro profeta Mohammed, la paz sea con él, la verdad es que se da cuenta de lo increíble o lo imposible que es que haya logrado tanto con tan poco que tenía. Me refiero a que era una persona que no sabía leer, no sabía escribir,
y sin embargo pudo llevarnos hasta donde estamos ahorita, formando una religión con millones de seguidores. Entonces eso es lo que a mí me impacta como tal. Cuando uno empieza a leer el Corán, cuando uno empieza a indagar, cuando uno empieza a adentrarse en el Corán, es cuando empiezas a sentir un verdadero cambio por todas por toda la ciencia que maneja el Corán como tal. Eso fue lo que a mí me apasionó, para hablarles con sinceridad. Entonces te das cuenta que hay cosas que no se habían descubierto hasta hace menos de 500 años, que ya se hablaban, que ya lo hablaba, mejor dicho, el profeta, la paz con él, ya lo hablaba hace 1400 años en las suras del Corán, la revelación que se dio para él. Entonces pasa el tiempo, la realidad es que yo no me volví musulmán automáticamente, seguí siendo agnóstico, ya un poco más tranquilo. Era un agnóstico a partir del Corán. Me volví un agnóstico más coherente, vaya, por así mencionarlo. Me volví una persona más amigable en el aspecto de llevarme bien con las otras religiones y con los otros puntos de vista. Entonces viene este cambio. Sigo yo siendo una persona, pues realizando las cosas un poco mal, por así mencionarlo, no lo voy a negar, pero adentrándome a la religión islámica me percato de que era lo que necesitaba. Ojo, no es que yo haya atravesado alguna situación mala que me haya llevado a Dios, no es que me haya pasado algo, que haya decaído, por mencionar algún tema, que haya decaído en las drogas, en el alcohol, un problema familiar. No, la realidad es que la lectura fue la que me llevó a creer en Dios. Entonces quiero contarles una historia que fue la que cambió mi vida por completo. Esta historia dice que en la antigüedad hubo un sabio estudioso de la Biblia que decía no creer en Dios. Un día, mientras leía un versículo del libro sagrado, trató de interpretarlo. Un hombre del pueblo entró en la biblioteca. Gran maestro, le dijo, qué gusto encontrarlo. Hace mucho que deseaba conocerlo, porque yo soy ateo como usted. Ah, qué bien, dijo el maestro. Quizá puedas ayudarme con el análisis de este texto bíblico. Y le extendió el libro en su dirección. El hombre se apartó diciendo, ¿yo? No, yo no sé nada de la Biblia. ¿Lees entonces el Corán?, preguntó el anciano. ¿El Corán? No. ¿Te dedicas por completo a la Torá, entonces? No, yo no tengo tiempo para esas cosas. Además, soy ateo. Dijo el anciano, no te equivoques. Tú no eres ateo. Tú eres simplemente un ignorante. Esta historia, les voy a hablar con la verdad, cambió mi vida por completo. Porque me di cuenta que no podía ser ateo o no podía ser agnóstico, no podía refutar, no podía decir que Dios no existe sin antes no haber leído sus libros sagrados, sin antes adentrarme a la Biblia, sin antes adentrarme por completo al Corán. La verdad es que aquí fue donde inició todo el cambio. Profundicé en el Corán, investigué dónde había mezquitas aquí en Guadalajara, Jalisco, y acudí a una de ellas después de aproximadamente 4 años. Les voy a ser sincero, la verdad es que fue muy placentero para mí haber acudido a la mezquita. Me recibieron formidable. La verdad es que fue una experiencia muy placentera, memorable. Conozco ahí al imán Rafael Barajas en la mezquita. No hice mi shahada automáticamente. ¿Qué es la shahada? Es el testimonio de fe. A partir de que uno lo hace es cuando se vuelve musulmán. No me sentía preparado. Lo deseaba, la verdad, pero no me sentía aún preparado. Pasaron algunos meses y fue cuando decidí hacer mi shahada, mi testimonio de fe. Ahora, es complicado, es difícil ser musulmán en México cuando todos son católicos, cuando la mayoría de las personas son católicas, vaya. Y no obstante a eso, la realidad es que no estamos abiertos aquí en México
a la religión judía, a la religión islámica. No es que no estemos abiertos, sino que la realidad es que se desconocen muchísimos temas. De hecho, les voy a contar un secretito. Mi esposa es muy católica. ¿Qué es lo que implica ser musulmán? Hay varias limitantes que existen, que tuve que dejar la vida pasada por completo. Era una persona que, no lo niego, le gustaba jugar, le gustaba tomar, le gustaba fumar, y todo esto está prohibido por Dios, por Allah, en el Islam. Entonces tengo que dejar a un lado todo esto, en este caso bares, antros, fiestas. ¿Para qué? Para adaptarme por completo al Islam. ¿Me duele? ¿Me pesa dejarlo? No, la realidad es que no, porque te percatas que la vida que quiere Dios para nosotros es la mejor vida que podemos tener. Qué buena frase esa, anótala. Entonces, estoy muy a gusto con la vida que llevo ahora. Todo lo que dejé, todo lo malo que dejé ha sido para bien, ha sido para estar bien con mi familia. Soy padre, casado, 2 hijos, un niño y una niña, alabado sea Dios. Y la verdad es que estoy muy contento de ser musulmán. Lo acepto. El Islam llegó para cambiarme la vida por completo. Muchas personas me dicen que el Islam es muy estricto, que realizamos 5 oraciones al día. ¿Para qué realizas 5 oraciones al día?, me dicen las personas. Nosotros consideramos que es mejor estar con Dios en el bienestar, para que Él pueda estar con nosotros en la dificultad. No comemos carne de cerdo. Ayunamos un mes completo en el mes de Ramadán, desde la salida del sol hasta que se oculta, sin poder comer absolutamente nada, sin poder beber ni siquiera un vaso de agua. Nos limitamos de tener relaciones sexuales, vaya. Entonces, es estricto, sí, pero la realidad es que todo va para el bienestar del ser humano. Muchas gracias por escucharme. Compartan y denle like al video. Les deseo mucha paz y bendiciones para toda su familia. Que Dios los bendiga. Soy Leonardo y soy un musulmán en México. Hasta luego.